Estas mujeres denunciaron a sus parejas tras sufrir agresiones constantes. Agredió a mi mamá, agredió a la bebé y me agredió a mí. Él empezó a cambiar mucho, se comportaba muy celoso, me celaba mucho porque en mi trabajo siempre ha habido más hombres que mujeres. Él me revisaba el celular, miraba con quién hablaba, revisaba las horas de salida de mi trabajo. Aunque inicialmente recibieron medidas de alejamiento para protegerlas, Tenía una medida de protección la bebé, otra medida mi mamá y otra medida yo. Una orden de restricción hacia mí, que él no se me podía acercar. sus agresores seguían teniendo autorización para ver a los hijos que tenían en común. Usted tenía la custodia, pero él tenía derecho a las visitas, ¿sí? Así es, ¿Cada cuánto podía visitar a la niña? como cada 4 días. Pero por otro lado, había otro papel donde decía que tenía derecho a ver a los niños 3 días a la semana, 1 hora cada día. Ese espacio se convirtió en la puerta de entrada para que muchos retomaran el ciclo de intimidación y maltrato. Y simplemente ya yo tenía un martillazo en la parte de acá. De allí yo empecé a colocar las manos porque él me empezó a dar más martillazos. A las 5 de la mañana yo le escribí qué pasa con el niño. Me dijo, no se lo va a llevar, esta es mi venganza por no querer volver conmigo. Esto plantea un dilema clave. ¿Qué tan efectiva es una medida de alejamiento si, al mismo tiempo, se permite que el agresor siga entrando en contacto indirecto con la víctima a través de las visitas a sus hijos? Los hijos no pueden estar cerca de un hombre que está desequilibrado mentalmente porque es una bomba de tiempo. ¿Usted cree que se le deberían suspender las visitas a un hombre que agrede fuertemente, severamente, a su mujer o exmujer? No considero, porque definitivamente lo que estamos hablando aquí no es de la penalidad que se le da al padre y el resguardo que tiene que tener la madre, sino el derecho superior del menor a tener una familia. ¿Debe un agresor con medida de alejamiento conservar el derecho a visitar a los hijos que comparte con la mujer a la que agredió? ¿O este contacto representa un riesgo para ella e incluso para los propios menores? Buenas noches. Un hombre agrede a su pareja o expareja y a pesar de que las autoridades le imponen una medida de protección, el sujeto la incumple con frecuencia, la vuelve a violentar y por lo general queda impune. La situación se vuelve aún más crítica si existe un hijo en común. Esta noche conocerán un caso en el que un hombre utilizó su derecho de visita a su hijo como un pretexto para reencontrarse con su pareja y ella asegura que terminó agrediéndola. Por eso surge la pregunta, a un hombre señalado de ser violento, que tiene una orden de mantenerse alejado de su pareja y madre de su hijo, ¿se le debe también suspender indefinidamente el derecho a ver a sus hijos cuando viven con su madre? Así inicia la investigación de Diego Bauque, titulada ¿Visitando al hijo, acosando a la madre? Justo antes de iniciar la entrevista, Fabiana Karina Rincón Durán nos recordó al camarógrafo y a mí que todavía no se sentía preparada para enseñarle al público las numerosas y severas lesiones en su rostro, las cuales atribuye a su expareja. Yo no me siento capaz de mostrar mi rostro por mis cicatrices. En mi cabeza pues no tengo cabello y tengo demasiadas cicatrices. Yo tengo mucha fortaleza y todos los días le doy gracias a mi Dios por estar viva, por el milagro de vida, es lo primero que hago. Soy muy agradecida. Tras revisar el plano varias veces y solicitar ajustes, iniciamos esta primera parte de su relato en la oficina de su abogado en el centro de Bogotá. Aunque el desenlace de esta historia se tiñó de horror, comenzó como suelen empezar las novelas de amor. En 2014, Karina tenía 25 años y era practicante en una multinacional en Bogotá.
El rostro de aquella época es el que hoy desea recordar y enseñar. Un rostro que capturó la atención de un hombre 15 años mayor. ¿Ese señor cómo se llama? José Urbano Medina Villa. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos cuando él estaba de gerente en la multinacional Pelican Colombia. Él era el líder de un proyecto que yo estaba haciendo en la universidad, entonces me ayudaba y me guiaba. Ya tomamos más confianza porque yo iba a su apartamento, me escuchaba, me traía a mi casa, me llevaba y tuvimos una amistad muy cercana. Entonces me gustaba por lo caballero, por su nivel intelectual, por su profesionalismo y porque proyecté pues algunas cosas con él. Después de todo ese tiempo finalmente acepté ser su novia. ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Duramos 6 años. Sin embargo, esta ingeniera ambiental de Ocaña, norte de Santander, confiesa que la luna de miel de su relación fue breve. Extremadamente celoso, hackeaba mi WhatsApp, mi Facebook, mi correo, me celaba con absolutamente todo me celaba. Cuando tomaba, sacaba un comportamiento raro y pues se transformaba porque era en ese momento que quería abusar de mí, que me tomaba la fuerza, que me desnudaba o me gritaba. Asegura que la relación se caracterizó por un patrón repetitivo de ruptura y reconciliación. Y en medio de ese torbellino nació una bebé. Fue concebida durante un viaje a la costa. Y fuimos como amigos como 8 días y el último día pues me dijo que la despedida y ahí quedé en embarazo. Yo soy muy católica, entonces yo simplemente dije, así esté con él o no esté, tendré mi bebé. Justo cuando la entrevista empezaba a fluir, Karina pidió suspenderla, ya que sufre constantemente de fuertes cefaleas, una de las secuelas tras la salvaje y reciente agresión. Realmente me siento mal de la cabeza. ¿Sí? ¿Paramos? Sí, va a tocar rehacerla en otro momento. Bueno, tranquila. Tres días después nos reencontramos en un barrio del sur de Bogotá que Karina nos pide no mencionar. Continúa con miedo. Desde aquí retoma su historia. Pues yo me asusté mucho de ser una madre soltera y él me dice, no estás sola, estamos juntos en esto, estoy muy feliz porque estás en embarazo y quiero estar contigo, volvamos por favor y tengamos nuestro hogar. Y la bebé nace en el 2020 y yo retorno con él. Y, según Karina, también retornaron estos episodios. Cada vez que podía me gritaba y se me venía encima y se me colocaba muy cerca y yo siempre tenía que retroceder y él me gritaba y eso me despertó una cefalea tan intensa. De acuerdo con Karina, los primeros 3 años de la niña transcurrieron en medio de la violencia de su padre. Yo le decía que por favor no quería que la niña creciera en ese ambiente, pero él se arrepentía, pedía perdón, pero volvía a hacerlo. Y a mediados de 2023 dice que ocurrió esto. Agredió a mi mamá, agredió a la bebé y me agredió a mí. Con la rodilla me lastima el rostro y el rostro me dura inflamado por ahí 1 mes. Al día siguiente, Karina fue a una comisaría de familia. Yo le coloqué la medida de alejamiento. Bueno, la perrita, ¿no supiste? Toca de pronto. Jennifer Gallón es la abogada de Karina. Se le había ordenado al señor Urbano Medina que no se le acercara a Karina Rincón Durán, ni a su hija, ni a su progenitora, a la abuela de la menor. Para comprender mejor lo que sigue, conviene explicar brevemente en qué consisten las medidas de alejamiento y protección. Lo aleja, se lo saca de la casa. Luis Guillermo Arboleda, quien fue juez de familia y ahora ejerce como abogado en esta misma rama, lo explica así. ¿Cómo funciona una medida de protección? Ordena a la autoridad que abandone la casa, el techo donde viven, porque estando bajo el mismo techo se corre ese riesgo. Lo retira, sálgase. Si no viven en la misma casa, que no se acerque. ¿A cuántos metros? No, esas determinaciones no tiene así que a 2 metros no, pero sí a una distancia, no, que no llegue a la casa. Al trabajo. A la persona, a su trabajo, al sitio donde está, al sitio donde se encuentre.
¿La puede llamar? Se le prohíbe que la llame para situaciones diferentes a lo que tenga que ver con los hijos. ¿Y qué le pasa al hombre que desacata esa medida de protección acá en Colombia? Va desde multas, salarios mínimos que tiene que pagar. ¿Cuánto? Un salario mínimo, van subiendo las penas hasta detención. ¿Por cuánto tiempo? Desde un día hasta 5 días. Eso dice la regla, ¿cierto? La norma. ¿Y si se cumple? Sí se ha cumplido. 5-5, buenas tardes. Siga para la patrulla púrpura. Pero no todas las fuentes son tan contundentes respecto a si es arrestado o no. Acá en Bogotá se llevan a la cárcel distrital. La coronel Magda Garzón Flores es la directora de la patrulla Púrpura, un equipo de la Policía Nacional dedicado a prevenir y atender casos de violencia contra la mujer. ¿Llegan ustedes a la cárcel distrital y si los arrestan o qué ocurre? Sí, pues ahí también hay que tener en cuenta si hay espacio pues suficiente. ¿Y si hay espacio o por lo general eso no ocurre? Bueno, a veces no hay espacio, sí. Entonces ustedes tienen que regresarse con la persona, con el hombre. Sí, ahí tendríamos, porque no lo podemos llevar a ningún otro lugar. ¿Lo regresan a la casa? Ahí tendríamos que informar a la comisaría lo que ocurrió para que ellos miren qué otra medida podemos tomar. ¿No le pasa nada? Muchas veces no les pasa nada. Algunas veces. A la frustración de la coronel se suma otro problema de la medida de alejamiento. Suele chocar con un derecho fundamental del niño, mantener el vínculo con su padre, un contrasentido usual en la violencia intrafamiliar colombiana. Doctora, ¿y qué pasa entonces con el tema de las visitas? ¿A él se le prohibió también visitar a su hijo, a su hija? No, en este caso la comisaría no tomó medidas relativas al tema de custodia de visitas, es decir, que no se le limitó el acceso al padre de poder visitar a la hija. Usted tenía la custodia, pero él tenía derecho a las visitas, ¿sí? Así es. ¿Cada cuánto podía visitar a la niña? Como cada 4 días, pero luego dijo que no y me estaba llegando al apartamento todos los días. ¿Y usted por qué accedía a eso si tenía una medida de alejamiento? Por el tema económico, que él seguía cubriendo todo, o si no solamente le pasaba 500.000 pesos, porque yo había perdido el trabajo en base a lo que había pasado. Y me dijo, tú no tienes recursos, no tienes absolutamente nada, ¿cómo vas a vivir ahora? Yo debo estar ahí para cubrir todo. Y esa también fue una razón. El pasado 22 de septiembre de este año, Karina cumplió 36 años. Dice que ese día José Medina Villa estaba en su casa visitando a la pequeña. Se lo permitió desde temprano. Ese día me canta el Happy Birthday con la bebé y me da un postrecito pequeñito, así que me dio como mucho sentimiento. Y en la tarde salí a cenar con 2 amigos. Estuve hablando con ellos al menos 3 horas y llegué a las 10. Según Karina, el papá de su hijo aún seguía en su vivienda. Se sorprendió al verlo. Esa noche lo saludé, yo pasé para mi habitación, me retiré el pantalón y me quise colocar la pijama. Él ingresa rápidamente, lo rompe completo y yo me quedo sorprendida y le digo, estás rompiendo mi ropa. Me mira y me dice, vagabunda. Estaba con los ojos grandes, pero estaba como muy furioso. Dice que buscó la caja de herramientas. Cuando él abre la puerta, en 2 pasos estaba enfrente mío y simplemente ya yo tenía un martillazo en la parte de acá. Se coloca solo un pensamiento en mi cabeza. Dios mío, yo no voy a morir hoy. Yo voy a vivir. Sin embargo, aquello era solo el comienzo. Y ya como en el tercer martillazo, le logré tomar el martillo, pero partió el palo del martillo con mi mano. Entonces, él me rompió este hueso y algunos acá. Pero en ese momento yo simplemente quería detener el martillo. El palo cae y él coge el palo y me intenta romper el abdomen con el palo y sigue con la cabeza del martillo. Me tenía casi contra el piso y me daba en la cabeza. Yo vi el balcón, yo alcancé a cogerme de la persiana porque yo pensé en lanzarme. Yo vivo en un 4º piso, pero al pensar en lanzarme, él me arrastra y me sigue golpeando.
Yo creo que iban al menos 5 martillazos. Perdió el conocimiento. ¿Cuántos martillazos en total qué fue la agresión? En mi cabeza tengo 17 cicatrices y en mi rostro 3. Más tarde fue por otra herramienta. Con el alicate me retira los dientes de la parte izquierda, pero es una parte que ya no me acuerdo. Yo solo me acuerdo como al 5.º martillazo cuando me le solté y quise ver a mi bebé. ¿El bebé dónde estaba? Mi bebé estaba en la habitación del lado. Yo veo a mi bebé dormida, sentí un martillazo y hasta ahí me acuerdo. ¿Ahora entienden por qué todavía no se siente lista para las cámaras? Más aún, porque era dueña de un rostro que despertaba elogios. Que Karina esté hoy aquí, contando su historia, roza lo milagroso. Un milagro que para ella tiene 2 nombres propios. Bella, su pastora ovejera, y Santiago, el vigilante que le tendió la mano. Los ladridos de la mascota advierten y yo gritaba demasiado. Y el guarda decide subir con un destornillador, intentó abrir la puerta y le decía, estoy aquí con la Policía Nacional, es lo que se relata. Así que él en un momento abrió la puerta y salió corriendo. Así fue recibida en el hospital de Kennedy. Evidenciamos que tiene múltiples fracturas en cráneo, en la región frontal. Se traslada inmediatamente a salas de cirugía, una cirugía extensa de más o menos 10 horas. Hubo necesidad de reconstruir parte de su hueso frontal, parte de su hueso occipital. Se le retiró la esquirla ósea que tenía, se le hicieron múltiples lavados. Días después, supo la suerte que corrió el padre de su hija de 3 años. Él cuando sale desde la portería llama a mi mamá y le dice, su hija está muerta, ya quedó muerta en el apartamento, la acabé de matar. Mi mamá le dice, es mejor que se entregue. Y él se va y se entrega. En casos como el que acaban de ver, un hombre debería perder el derecho de visitar a su hijo. Y a propósito de José Urbano Medina, ¿cuál es su situación judicial? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral medidas de protección. Ya regresamos. Se hizo a las 5 de la mañana y él no me trajo el niño. Entonces en ese momentico yo le escribí, Miguel, ¿qué pasó con el niño? Me dijo, no se lo va a llevar, esta es mi venganza por no querer volver conmigo, olvídese del niño para siempre. En Cali, una mujer llamada Jacqueline García Gómez tuvo 2 hijos con su pareja. Según ella, Miguel Ángel Mesa Arteaga la acosaba con frecuencia y no la dejaba en paz. Por eso, una comisaría de familia le impuso una medida de protección policiva, pero Miguel encontró una grieta. El derecho a ver a sus hijos se convirtió en una oportunidad para persistir en el acoso, relata Jacqueline. Lo que siguió fue un desenlace inesperado y terrorífico. Casos como este agitan el debate sobre si se debiera revocar el derecho de visita de un denunciado agresor, pues es evidente que esta polémica situación está siendo utilizada para revictimizar a la mujer o incluso para ejercer violencia contra sus propios hijos. Así continúa la investigación de Diego Guauque, visitando al hijo, acosando a la madre. Karina, hola. Ay, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte. Gracias por toda tu ayuda, estoy infinitamente agradecida. La coronel Magda Garzón Flores, directora de la Patrulla Púrpura, Te trajimos este detalle pequeñito Más en nombre de la Patrulla Púrpura. no ha perdido de vista la historia de Karina y, tras visitarla, aprovecho para seguir haciéndole otras preguntas mientras caminamos por este sector. ¿Qué ocurre cuando una persona o a un hombre le ponen esa medida de prevención o de alejamiento y ese hombre se aprovecha de esas visitas
para volverla a agredir. En muchas oportunidades, digamos que ese ejercicio propio de los derechos del agresor, quien es padre de un hijo que tengan en común, sí se constituye en un escenario muy propicio para volverla a vulnerar. Para agredirla nuevamente, aprovechándose de la visita. Exacto, entonces se empiezan a utilizar los niños como un medio para generar algunas situaciones de agresión. ¿Qué tan frecuente es eso, coronel? Es muy frecuente. ¿Es muy frecuente? Sí. ¿Sí? ¿Usted lo ve a diario, casi que a diario? Nosotros atendemos en el país en promedio más o menos 360 casos diarios. Sí. Realizamos de la misma manera. ¿360 casos diarios de qué? De violencia intrafamiliar. Y de esos 360 casos diarios, que es una cifra altísima, ¿cuántos tienen hijos en común? Casi 70%. Casos como el de Karina han reabierto el debate sobre los derechos de visita de los agresores de género. La coronel Magda Garzón se pregunta si, para proteger a la madre, la ley en Colombia debería prohibir que un maltratador visite a su hijo en común. ¿Usted estaría de acuerdo en que se suspendieran las visitas, que ese papá perdiera ese derecho de visitar a su hijo? En algunos casos es necesario. Sí. Pienso que se debe hacer un muy buen análisis de cada caso en particular porque no todos son iguales. La conclusión de la directora de la Patrulla Púrpura, tras analizar cientos de casos de agresión, es clara. El derecho de visita de un padre debería cesar en estos casos puntuales. Primero, pienso que cuando la agresión se da frente a los menores, es un tema que se debe considerar cuando el niño es por testigo, las implicaciones que eso puede tener en el menor. Segundo, cuando ha habido una tentativa ya de feminicidio, que es una violencia absolutamente extrema, ahí pienso que también es muy importante que se pudieran restringir completamente los derechos de esta persona como padre, porque como lo dije hace un momento, la violencia se puede extender incluso a los hijos. Hemos tenido casos también donde los padres tristemente han hecho daño a los niños por hacer daño a su madre. Y una tercera que depende de la incapacidad que entregue medicina legal. Yo creo que a partir de los 30 días ya es una incapacidad pues, que amerita dar una mirada especial. ¿Usted cree que estos hombres tienen como excusa las visitas con el hijo para volverse a acercar a esa mujer a la que agredieron y de la que deberían estar alejados? ¿Utilizan eso como excusa para acercarse nuevamente a la expareja? Lo único que usó. Lo que más usó fue las visitas de la niña. O sea, él utilizó esa excusa para infringir la medida de alejamiento. Total. Sí. Porque estaba al final todos los días viendo la bebé. Karina relata que este otro motivo la forzaba una y otra vez a dejarlo entrar. Si yo no le abría, si yo no aceptaba que la visitara, no le daba ningún recurso a la niña. Si no la veía y si no lo dejaba ingresar a la casa, no le daba absolutamente nada. En Colombia, miles de mujeres se sienten identificadas con la historia de Karina o han vivido dramas muy similares. Y aunque hablamos con decenas de ellas y en un comienzo aceptaron ser entrevistadas, a última hora terminaban rechazándonos. ¿Por qué? Porque exponían básicamente una razón. Aún le temen a la posible reacción de su pareja o expareja tras conocerse su historia. Sin embargo, acá, permítanme, en esta ciudad, en Cali, encontramos a una mujer muy valiente que quiso denunciar a ese agresor, pese a que su historia le causa aún un profundo dolor, pues esta tuvo un giro inesperado y un final macabro. 10 años atrás, Jacqueline García Gómez, inspectora de seguridad industrial, conoció en su trabajo a Miguel Ángel Mesa Arteaga. Él era ayudante de construcción. Es normal, era detallista, amoroso, caballeroso, todo lo que una mujer le atrae a un hombre. Todo se desarrolló con celeridad. A los 5 meses de conocerse, iniciaron un noviazgo y un semestre después contrajeron matrimonio. Y decidimos casarnos muy rápido, la verdad, como a los 5 meses. Nos casamos en enero del 2016. Sí. Y ya empezamos pues nuestra vida juntos, nos fuimos a vivir solos en una casa.
22 años después, Jacqueline y Miguel Ángel se convirtieron en papás. Y en el 2018 nace mi primera hija y posteriormente en el 2020 nace mi segundo bebé, que es Salvador. Para ese entonces, ya Jacqueline había notado en Miguel Ángel unas conductas que la pusieron en alerta. Me celaba mucho porque en mi trabajo siempre ha habido más hombres que mujeres. Me revisaba el celular, miraba con quién hablaba, revisaba las horas de salida de mi trabajo, que dejara de trabajar, que yo no necesitaba trabajar, que si yo trabajaba era porque me gustaba ver a los hombres, y empezaba pues a tratarme mal, a insultarme. Y esto ocurría con su sueldo. A él me manejaba mi dinero, siempre yo tenía que decirle cuánto ganaba, en qué lo iba a gastar, y a quién le iba a prestar, a quién no le prestara. Llegamos a un acuerdo de que él era el que se encargaba de administrar el dinero. Jacqueline sentía que su relación se desenvolvía en un perpetuo estado de alerta. No me acuerdo bien por qué fue el tema de la discusión y él me lanzó un vaso. Y ahí fue donde yo decidí definitivamente separarme de él. Pero a las 2 semanas yo me di cuenta que estoy embarazada, que es de Salvador. Cuando él se dio cuenta, pues se puso muy contento, volvió como a enamorarme, a cambiar, que pues ya teníamos un embarazo que cuidar. Entonces volvió otra vez como a conquistarme y antes de que naciera mi hijo decidimos volver. El 3 de agosto de 2020, Salvador Mesa García nació. Todo fue armonía. Hasta ahí yo pensé que ya los problemas se habían solucionado y que íbamos a estar bien. Como yo estaba en licencia de maternidad, entonces yo estaba 100% en mi casa. Entonces digamos que no había un motivo para que él estuviera celoso ni nada. Pero en cuanto terminó la licencia y volvió al trabajo, los viejos fantasmas reaparecieron. Entonces yo me fui para mi trabajo, hice esa capacitación y cuando llegué encontré mi casa sin nada. Muebles, nevera, televisor, cama, todo lo de la casa, la ropa de él, mi ropa. Lo único que estaba en mi casa era la pieza de la niña y la ropa del niño. ¿Y los niños? Y los niños los estaba cuidando mi mamá porque pues yo siempre que me iba a trabajar los dejaba cuidando con mi mamá. Duró casi 15 días sin contestarme, sin yo saber nada de él. Como a los 2 días, la mamá me escribe, no, Jacqueline, él se fue porque no quiere volver contigo. Al cabo de un mes, Miguel Ángel regresó. Sin embargo, la Jacqueline que encontró esta vez no tenía la más mínima intención de ceder. Empezaba a buscarme, inicialmente lo hacía pues con detalles, con regalos, como cualquier hombre arrepentido, pero cuando vio que efectivamente no, ahí fue que empezó a insultarme, me llamaba a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, me iba a buscar a mi trabajo, me preguntaba a qué hora salía, a qué horas entraba, me vigilaba. Entonces ahí era donde él decía, no, pues si usted no quiere volver conmigo es porque ya tiene mozo, porque ya le están dando plata. Presa del pánico, recurrió a las autoridades. Yo en febrero del 2021 puse la denuncia con la fiscalía, con la comisaría de familia, pues les dije que él me perseguía, que con el pretexto de ver a los niños iba a cualquier hora a mi casa. Entonces la comisaría de familia pues puso como una orden de restricción hacia mí, que él no se me podía acercar. La de alejamiento. La de alejamiento sirve a brindar protección policía a Jacqueline García, identificada con tal cédula, quien reside en tal lugar, que está siendo objeto de maltrato verbal, psicológico por parte de Miguel Ángel Mesa. Pese a la medida de protección, las autoridades le otorgaron a su expareja visitas a los hijos. Una puerta que, según Jacqueline, él usaba para mantener contacto indirecto con ella. La comisaría de familia de aquí de Los Mangos, por un lado, me entregaba este papel que era el de la policía, donde le decía a la policía que Miguel no se me podía acercar. Que se alejara. Que se alejara. Pero por otro lado, había otro papel donde decía que Miguel tenía derecho a ver a los niños 3 días a la semana, 1 hora cada día. Que se acercara. Ahí es donde él se me acercaba y quería buscar problemas, se me acercaba a besarme, a obligarme a estar con él y cosas así. ¿A usted le sirvió de algo esa medida de alejamiento? No, nada, absolutamente nada. Él siguió con las mismas amenazas, siguió buscándome, siguió llamándome, siguió persiguiéndome, todo igual. Pero esta caleña de 33 años no se dio ni un ápice. Hubo
una vez que ya como en mayo se fue, me dijo, no, yo me voy a ir a vivir a Tumaco con mi mamá y ya no quiero saber nada de usted, yo ya no voy a responder por los niños y me voy a ir lejos. Pues para mí eso fue una tranquilidad total. Yo le dije, listo, váyase, no responda por los niños, no hay problema, no pasa nada, váyase. 5 meses después, Miguel Ángel reapareció. Según Jacqueline, esgrimió el conocido pretexto. Y me dijo, yo quiero volver a ver a los niños, yo ya sé que usted no quiere nada conmigo, yo no sé si usted tenga otro novio o no, pero yo ya no me voy a meter con usted, permítame ver a los niños. El sábado 23 de octubre de 2021, Miguel Ángel le solicitó esto. Déjeme llevar al niño. Y yo le dije, bueno, lléveselo, está bien. Entonces él se lleva al niño, yo le dije, recuerde que tiene 2 horas, a las 11 en punto me lo lleva para la casa. Tras varias horas, Jacqueline le reclamó por su bebé de 14 meses. A las 5 de la tarde lo llamé, le dije, Miguel, el niño. Me dijo, no, el niño se va a quedar hoy conmigo porque yo hace rato que no lo veo. Se hizo las 5 de la mañana y él no me trajo al niño. Entonces en ese momentico yo le escribí, Miguel, ¿qué pasó con el niño? Me dijo, no se lo va a llevar, esta es mi venganza por no querer volver conmigo, olvídese del niño para siempre. Jacqueline García Gómez intuye que si no actúa de inmediato, la vida de su bebé estará en grave riesgo. ¿En dónde están su expareja y su hijo? En segundos regresamos con la respuesta. Entonces yo empecé a publicar por redes sociales con mi familia, a pegar las fotos del niño por toda la ciudad, en la terminal, en todo lado, a buscar qué periodistas me ayudaran a hacer entrevistas. La expareja de Jacqueline García reapareció en su vida para llevarse a su bebé de 14 meses. Aunque una comisaría de familia le había impuesto una medida de protección por acoso, él, de acuerdo con ella, la infringía constantemente, aprovechando una puerta legal, su derecho a visitar al niño. Miguel Ángel Mesa completa más de 3 días con el bebé y mientras tanto, la mamá vive sumida en el terror, recordando sus amenazas, que se vengaría hiriéndola en donde más le duele. ¿Es esto solo una angustia pasajera o el comienzo de una pesadilla irreversible? Así termina la investigación de Diego Bauque visitando al hijo, acosando a la madre. El domingo 24 de octubre de 2021, Jacqueline patinó entre diferentes entidades del Estado implorando ayuda. Me fui corriendo para la fiscalía, tengo esa medida de aseguramiento, tengo esto que dice que él solamente lo puede ver 2 horas. Y me acuerdo que el señor que me atendió me dijo, no le va a pasar nada porque él está con el papá y nosotros aquí no podemos hacer nada. Váyase para la casa que cuando el señor se aburra con el niño se lo va a llevar. Y corrió hacia otro punto. Yo me fui para la Policía de Infancia y Adolescencia, me dijeron, no, el niño no está desaparecido, el niño no le va a pasar nada, está con su papá, eso es normal, aquí en Colombia los papás usan eso para darle celos a las mamás, el lunes era festivo, también estuve, el martes ya me atendieron la denuncia. Y el miércoles, y el jueves, y el viernes. Yo duré una semana buscando a mi hijo. Íbamos a la policía, a la comisaría, a fiscalía, al Gaula, a la personería. Mejor dicho, yo fui a un poco de instituciones. Y en todas me decían que mi hijo estaba bien y que a mi hijo no le iba a pasar nada. Y por consiguiente, lo intentó así. Entonces yo empecé a publicar por redes sociales con mi familia, a pegar las fotos del niño por toda la ciudad, en la terminal, en todo lado, a buscar qué periodistas me ayudaran a hacer entrevistas. ¿En qué circunstancias desapareció su hijo y por qué señala que el padre del menor está involucrado en esta situación? Yo lo llamé y le dije dónde está el niño y me dijo que usted no quiso volver conmigo y para siempre se va a olvidar del niño. Uy, desde ese momento no sé nada de mi niño. Tras una larga espera de 7 días, el domingo 31 de octubre de 2021, por fin
recibió noticias de su bebé. Hace pocos minutos fue confirmado el hallazgo del cuerpo de un menor de edad en zona rural de Palmira, Valle del Cauca. Sin embargo, no fue un alivio. Entonces yo le dije, ¿lo encontraron muerto? Y me dijo, sí, está muerto, está en el puente de Caucaseco. Nos fuimos al puente, ahí estaba el niño, pero no me lo dejaron mirar. Me dijeron que ya estaba en la, ¿cómo se llama eso? En la morgue. Pero yo sé que estaba ahí en ese carro, pero no me lo dejaron ver. Según medicina legal, el cadáver ya completaba al menos 6 días en estado de descomposición. En zona rural de Tumaco, en el corregimiento de Llorente, fue capturado por la policía el hombre acusado de asesinar a su propio hijo de 14 meses de nacido. Este es el momento exacto de la captura de Miguel Ángel Mesa. El hombre confesó ser el asesino de su hijo Salvador Mesa. Yo estoy destrozada desde el primer momento que llamé al papá para decirle que dónde estaba mi hijo y que él me respondió de la manera como lo hizo. Yo busqué a la policía porque yo sabía que mi bebé estaba en peligro. Al procesado le fueron imputados los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada. El juicio muy rápido, lo condenaron a 33 años y ahí él decía que él había hecho eso con el niño porque ya no sabía qué más hacerme para que yo no estuviera bien. Él ya sabía que yo no lo iba a perdonar nunca y que él no podía permitir que yo fuera feliz sin él. Las desgarradoras historias de Jacqueline García en Cali y de Karina Rincón en Bogotá nos obligan a volver a plantear una pregunta, el hilo conductor del debate de esta noche. ¿Usted cree que un hombre que agrede a su pareja o expareja violentamente tiene el derecho de poder visitar a los hijos que con esa pareja tienen en común? No. ¿Por qué no? Un hombre que es mal esposo, es mal papá, así no parezca. ¿No parezca qué? Porque es que Miguel no parecía que fuera mal papá, pero él hizo todo eso por hacerme daño a mí, o sea que por encima del amor a sus hijos estaba queriendo hacerle daño a la mujer que supuestamente amaba. ¿Usted cree que un padre debería perder también los derechos como papá cuando agrede a su pareja o expareja? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Él representa un peligro. Si ya creyó haberme matado, no le importó dejar a su hija sin madre, puede hacerle cualquier cosa a la niña. La idea es tener una cantidad de información que esté disponible. Sin embargo, hay otras voces que se ubican en esquinas opuestas. No se puede castigar per se a un menor de alejarlo de la familia paterna porque el padre tenga un comportamiento que es criminal. Edison Salazar Bonilla es el representante legal de Padres por Siempre, una fundación que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el seno familiar. ¿Usted cree que se le deberían suspender las visitas a un hombre que agrede fuertemente, severamente, a su mujer o exmujer? Yo creo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, primero, la penalidad que se le da a una persona por no cumplir una prerrogativa jurídica, que es no agredir a otro ciudadano, a otra ciudadana, y la otra, el derecho del menor. El derecho del menor a tener una familia. Así como decía, el padre sea el delincuente mayor del mundo, pues tiene derecho al amor de ese padre. Pero ni siquiera cuando esa agresión ¿ha sido muy severa? No considero, porque definitivamente lo que estamos hablando aquí no es de la penalidad que se le da al padre y el resguardo que tiene que tener la madre, sino el derecho superior del menor a tener una familia. Un menor no debe ser separado de su familia. Pero ese niño no podría tener la posibilidad alta de correr con la misma suerte que sufrió la mamá. A ver, pero entonces aquí ¿qué es lo que se hace? Una sentencia previa. Lo que estamos de aquí de alguna manera es llegando a una situación, diría yo, un poco extrema, ¿cierto? De pretender juzgar a alguien por las posibilidades de lo que pueda llegar a ser. ¿Me explico? Creo que eso es absurdo. Claudia Pérez Giraldo opina diferente. Es senadora liberal e investiga a menudo los temas relacionados a la violencia contra la mujer. Hay un derecho constitucional a que los padres tengan contacto con sus hijos. Pero desafortunadamente, los padres agresores utilizan este derecho para llegar a la mujer y matarla. Senadora, en su opinión, un padre que maltrata física y severamente a su pareja o expareja, ¿usted cree que a ese padre se le deben suspender las visitas del hijo? Hay casos donde
Sí, se les podría permitir unas visitas asistidas, punto, dependiendo de la agresión. Aunque no debería ser, pero hay que cumplir la normatividad. Pero hay ciertos casos tan aberrantes que es imposible permitirle visita a los hijos. Esa persona lo que está haciendo es un daño con esos hijos. Para la senadora, el caso de Karina es uno de esos que ella llama aberrantes. Hace un mes, Héctor Rojas, de Noticias Caracol, acompañó a Karina a una clínica odontológica. Vamos a colocar la prótesis. Esta prótesis es algo provisional. Hicimos toda la parte de reconstrucción de la fractura del seno frontal, de huesos propios nasales y toda la parte de las heridas faciales que tenía en ese momento y toda la fractura dentoalveolar que tenía inicialmente Karina. Lloré de la felicidad porque el solo hecho de ver mis dientecitos, de poder sonreír, de saber que puedo ir a un restaurante, puedo comer. La senadora estudia la idea de convertir su pensamiento en un proyecto de ley. En mi opinión, para ese padre agresor, las visitas deben ser suspendidas a sus hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Pero llegar a esa medida no es quitarle también a ese niño ese vínculo que necesita con su papá, no es alejarlo incluso de la familia paterna. No, es que lo acabamos de decir claramente, Diego. Es que el derecho a estar con su padre se les debe respetar de acuerdo al caso, pero no es siempre. Es que hay padres que cometen unas agresiones tan atroces como las que acabamos de evidenciar, que esos padres no pueden ser ningún ejemplo para estar al lado de sus hijos. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con el tema de las falsas denuncias? Es decir, cuando una mamá acusa falsamente al papá de una agresión y de tajo, pues también arranca y quita al niño de la vida del papá. Es que por eso aquí no se puede generalizar. Todos los casos son totalmente diferentes. La pregunta que me acaban de hacer es totalmente clara y puede ser también. Pero para eso hay que tener la claridad de cómo se analiza y cómo se enfoca cada caso. ¿Y en otros países cómo han resuelto esta problemática? Tiene que hacer una valoración integral del riesgo que podría ampliarse a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Jimmy Jiménez es un abogado de familia colombiano que trabaja en Estados Unidos. En Estados Unidos, quien agrede a la pareja o expareja, pues también básicamente pierde el derecho de visitar a su hijo por un tiempo. No existe la posibilidad de que de manera instantánea, frente a una denuncia que no incluye violencia contra un niño, un juez o una corte ordene una restricción de visitas. La restricción de visitas se va a dar sí o sí cuando hay un riesgo para el niño, cuando hay una violencia contra el niño. Para este abogado, una solución de equilibrio o salomónica sería implementar un régimen de visitas supervisadas. Que se hagan en comisaría de familia o que se hagan supervisadas por un tercero. Evidentemente sí, todo con el objetivo justamente de que no se repita el conflicto. Esa iniciativa, sin embargo, es vista como inviable por parte de algunos juristas del país. Diego, al principio esas medidas se hacen efectivas, pero cuando ya pasa el tiempo, pues las mujeres ya no tienen con quién dejar esos hijos para que puedan verse con sus padres y pues allí es cuando corren grave peligro los menores cuando tienen acceso a los agresores. Por eso, para esta abogada, la solución es una que ustedes ya han escuchado lo suficiente. Yo creo que un papá que hace esta clase de agresiones debería perder esa posibilidad de tener acceso a sus hijos y de visitas. La detención de sus exparejas no ha logrado calmar el terror que persigue a Karina Rincón Durán y Jacqueline García Gómez, quienes quizás nunca se recuperen de lo vivido. Por un lado, Miguel Ángel Mesa purga su condena en la cárcel de Jamundí. Por el otro, José Urbano Medina está a la espera de la fecha de la audiencia de acusación. ¿Acepta usted o no ser el autor del delito de feminicidio agravado tentado que le achaca la Fiscalía? No, señora, no acepto los cargos. Y aún no ha sido vencido en juicio. Séptimo Día quiso entrevistarlo, pero esto contestó a través de su abogado. El señor José Urbano Medina Villa no emitirá versión pública
entrevistas, declaraciones ni pronunciamientos informales respecto de los hechos, materia de investigación que actualmente cursan ante la autoridad competente. Todos los días le doy gracias a mi Dios por estar viva, por el milagro de vida, es lo primero que hago, pero el verme así siento que requiere tiempo. Tengo esperanza y sé que en un tiempo, no va a ser corto, voy a estar bien, lo sé. Además usted es una mujer pues guapa, atractiva. Es más difícil, imagino verse cómo era usted antes, ver sus fotos del pasado, a verse ahorita, le debe costar más, ¿no? Mucho. Debe ser fuerte. Me he cuidado mucho siempre. Él mató al niño para hacerme daño a mí. Para mí él no existe. Aunque yo estoy bien, he tratado de mejorar mucho, recordar lo que le pasó a mi bebé me duele muchísimo. Pero yo con mi bebé hablo todos los días. La situación económica de Karina Rincón Durán es muy difícil. Está sin trabajo y aún necesita de varios tratamientos en su pelo, piel, cráneo, dientes, nariz, manos y mucho tratamiento psicológico. El hombre que según ella la atacó con un martillo no aceptó cargos, pero de ser vencido en juicio podría pagar una condena de hasta 30 años por el delito de tentativa de feminicidio agravado. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hola, soy Laura Incapié y desde los sitios más turísticos de Colombia les contaré la investigación del próximo domingo. Viajes soñados para conocer la magia de paraísos naturales. Ahí estaba ofreciendo caño cristales, caño canoas y 7 machos. Entonces nosotros lo que hicimos fue escogerlo. Que terminaron en lamentables tragedias. Me gusta que todos los sueños de mi hija se quedaran ahí, en un sitio, por una precaución que alguien no tiene. No es justo. Vacaciones en la playa para descubrir las profundidades del mar que destruyeron los sueños de una familia. Mi esposa ya para mí estaba sin vida. Nos sacaron un elemento tipo botiquín de primeros auxilios, una máscara con oxígeno. No hicieron absolutamente nada. En medio del auge del turismo en Colombia, también crecen las denuncias contra agencias que estarían cometiendo graves negligencias. Es muy triste irnos con tanta ilusión a pasar rico unos días de vacaciones y encontrarnos con que no había seguridad, no hubo acompañamiento de ninguna índole. Muertes de turistas que, según estas familias, se hubieran podido evitar. Si hubieran tenido los elementos para la atención en primeros auxilios, yo creo que mi esposa la han podido salvar. Si usted está planeando sus vacaciones de fin de año, no se puede perder esta investigación. Si ellos no están autorizados, director, uno se pregunta cómo es posible que tengan esta página. Imagínense los turistas que entran y pues confían. Por supuesto, esto hace parte de publicidad engañosa. Los espero el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.